¿Cómo conducir una empresa de 30 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un actor clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Liaskovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los lunes, a las 14 horas, por Radio Cultura. Buenas tardes, Marianela Labate. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Y buenas tardes, por supuesto, a nuestra audiencia de M de Medianas para explorar el siempre diverso mundo de las empresas que no son ni muy chicas ni siquiera pequeñas y que tampoco son grandes. Estamos en ese gris entre las 30, 35 como mínimo empleados o personas ocupadas hasta las 300. Las ni muy muy ni tan tan. Así es. Así sea para incentivos financieros económicos de Estado o entidades bancarias, ni muy muy ni tan tan para su desarrollo y profesionalización, aunque varias lo han estado intentando y así lo hemos visto por ellas y por los profesionales también, que las acompañan y que hemos entrevistado en el programa. Ni muy muy ni tan tan para, a mí me gusta compararlas con los adolescentes, entre la organización y querer crecer, pero también a veces cuando somos adolescentes crecemos desordenados y un poco despatarrados si hablamos del espacio, y a veces a las medianas les pasa. Y también tienen una característica que les es propia, que tiene que ver que muchas de ellas a veces son empresas familiares. Eso las ha llevado a veces a buscar ayuda profesional para la gestión, para los cargos, para las sucesiones, que nos parece un tema clave que pocas veces sale desde la empresa, pero sí está latente, ¿no? Esa sensación de este rey sol que a veces es el gerente o el dueño. Y también otra parte que es para nada menor, el rol importante que o sostienen o tienen dentro del entramado productivo, con un 20 y tanto % del empleo formal. Son parte también de la logística, producción, cadena de valor, podríamos decir, de las multis. O también tienen como proveedoras a startups o también a las pequeñas. Entonces, por eso después de tanto tiempo que llevamos al aire, seguimos poniéndolas en escena porque siempre siguen apareciendo. Sí. Y vamos paseando por distintos rubros. Sí, en esta época que todo el mundo se autopercibe algo, ¿cómo hacer desde el empresario que escucha o desde el asesor del empresario para reconocerse como mediana? Porque más allá de la cantidad de empleados, que es una cuestión a veces que tiene que ver más con lo impositivo o las definiciones para ciertos estímulos, digamos, hasta dónde se llega la pequeña y a partir de dónde es mediana y incluso cuando se empieza a ser grande. Algunas caracterizaciones pueden ser la complejidad gerencial también, la dispersión entre varias localizaciones, tal vez está la parte productiva en un lugar, la parte de depósito en otra, tiene varias sucursales. Ya todo eso van dando una complejidad y van dando una especie de profundidad que por supuesto la pequeña, que en general está entre los 15, 20 hasta 30, según el estándar, todavía no tiene esa densidad que implica una empresa mediana. A mí me gusta también la variedad que no permita encasillarlas, porque a veces uno podría decir, las medianas son de sectores productivos más pujantes, o las medianas son de sectores productivos más duros, o industrias pesadas. Y la verdad que hemos tenido medianas de todo tipo. Desde interiorismo y sector maderero, como fue la última vez, hemos tenido alimenticio en distintos formatos, farmacéutica, productos de limpieza. Es como, no es que las medianas solo crecieron hasta cierto punto y dentro de un sector industrial, sino que han como crecido en variedad y en distintos sectores que a veces quizás parecían un poco más difícil progresar o llegar a tener una empresa grande. Y me parece que eso también es lo que hace que también sea difícil, porque si las medianas se concentrasen en un único sector, con un poco de atención sería más fácil. En cambio, siguen sumando complejidad y desafíos a este ADN tan particular que tienen. Sí, y además hay un factor
fundamental de las medianas que hace al macrosistema empresarial, que es el tema de la innovación. Ujú. Las medianas muchas veces están obligadas a innovar para poder justamente competir contra, digamos, las empresas grandes que ya vienen con paquetes o a veces si son multinacionales con diseños desde el exterior y líneas que tienen que aferrarse. Y las pequeñas no les da el cuero muchas veces para poder innovar porque de algún modo están bastante desesperadas manteniendo su capital de trabajo y su mínima presencia en el mercado. Las medianas, que otra definición podría ser que ocupan más o menos un 10% del mercado de varios mercados en los que participan, sí están en la necesidad y a veces ya han comprendido y han incorporado esta cultura de la innovación para poder, digamos, innovar, ¿no? Igual también, perdón, que justo decías lo de innovación, que también hemos estado charlando ese tema. Me gusta que a veces en esto que las caracteriza, que es este arrojo o esta irreverencia de no ser de aquí ni ser de allá, que se animan a hacer las cosas de otra manera, porque han probado lo que estuvimos charlando de innovación abierta, que quizás en estructuras mucho más grandes a veces la innovación viene más organizada, por decir de una manera, que si bien hay que darle espacio a la innovación, me parece que desde ese lado es diferente, que está bueno, es otra forma de hacer las cosas. Así es, sí. Bueno, antes de entrar con nuestro primer entrevistado del día de hoy, vamos a recordarle a nuestra audiencia que puede potenciar sus equipos junto al CUI, el Centro Universitario de Idiomas, una institución de alto impacto académico. El CUI ofrece cursos grupales, in-company, workshops y traducciones. Y también, por supuesto, para las empresas, ofrece programas para empresas a medida para que los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales. Vale la pena recordar que está cerrando la inscripción de los cursos de otoño del CUI y es que si quieren también más información pueden obtenerla en cuicorporate.com. Recordamos que es el área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas. Como siempre y en todos sus formatos, la inscripción sigue estando abierta y ofreciendo certificados y diplomas avalados por la UBA. Bien, bueno, mientras esperamos la conexión en el Zoom, porque nuestros invitados de hoy, nuestros entrevistados de hoy, no van a estar presenciales, vamos a conectar, nos falta tirar el coaxil. Nos falta el coaxil. Se instaló el otoño y estamos revolucionados. Podemos recordar nuestras redes sociales. Sí, nuestras redes sociales. Adelante. Estamos en @mdmedianas en todos los espacios, fáciles de recordar. Estamos en LinkedIn o LinkedIn, si lo dijésemos de forma más correcta. Estamos también en @mdmedianas en Instagram y si no también nos pueden encontrar en las redes de Radio Cultura. Bien, y si quieren comunicarse durante el programa para dejarnos algún mensaje o recordarnos alguna cuestión de agenda que pueda ser interesante para la audiencia, lo pueden hacer en el 11 55 77 1192. 11 55 77 1192. Y si no es en el caso de las redes de MD Medianas, pueden hacerlo en @Carlos Liaskovich en LinkedIn. ¿Sí? Y en mi caso solamente en LinkedIn porque el Instagram quedó como cuenta personal nada más. Bien, perfecto. Bueno, y por supuesto, desde ya le agradecemos a Leonardo Giusti por la operación técnica. Hoy más siempre. que nunca, que está como pulpo trabajando detrás de escena. Hoy más que nunca para conectarnos. Bien. Vi un pulgar arriba y esa es una buena noticia. Pulgar arriba de Leonardo y eso quiere decir que lo tenemos a Daniel Pacerini en línea. ¿Es así, Daniel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía. Igualmente Daniel. Bueno, Daniel, para por supuesto los mediterráneos es una figura ultra conocida para los cordobeses, pero nosotros vamos a presentarlo al público porteño. Daniel Pacerini es el intendente de la ciudad de Córdoba, nada menos. Sí, así es, desde hace 2 años y 3 meses. Sí, bienvenido a M de Medianas. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el contacto y por estar, aunque sea así virtualmente, cerca de Córdoba, que es el corazón de la Argentina. Así es, provincia amada por todos y por algunos también muy envidiada, por las riquezas que tiene y la capacidad que tiene. Y justamente, Daniel, junto acá con Marianela Labate, queremos empezar aprendiendo que nos comentes, ya que este es un programa orientado a las empresas medianas, digamos, que justamente están como en una situación bastante distinta de las pequeñas y todavía, por supuesto, no son grandes. ¿Cuál es el panorama económico, estructural de la ciudad de Córdoba para orientarnos a todos?
Bueno, Córdoba estructuralmente es una ciudad desarrollada, una ciudad universitaria, una ciudad industrial, una ciudad que tiene un patrimonio histórico envidiable, que la hace también muy atractiva desde lo turístico. Y hoy todas esas actividades, lamentablemente, están muy amenazadas por la crisis económica que atraviesa la Argentina, donde obviamente quienes están en la comunidad universitaria están siguiendo con mucha preocupación el desenlace del incumplimiento de la ley de financiamiento universitario, Claro. que el gobierno nacional, a pesar de haber sido una ley ratificada por el Congreso, no la está cumpliendo y eso genera mucha incertidumbre. Aquí hay una comunidad universitaria de miles de estudiantes que vienen de distintos lugares de la Argentina y de Latinoamérica, y obviamente la comunidad está integrada por docentes y no docentes que hace 2 años están con la incertidumbre de su futuro laboral y con ingresos que están en caída. Por otro lado, la actividad industrial y la actividad comercial está claramente resentida en los últimos 11 meses, por un lado con el aumento de la inflación y por otro lado con la caída de la actividad económica que nosotros la percibimos a través de la caída de la recaudación de lo que son los tributos nacionales, provinciales y municipales como consecuencia de la no actividad económica. Claro. Y por otro lado, también con mucha preocupación viendo que los últimos fines de semana largos, este fin de semana que se aproxima el 1 de mayo es un fin de semana largo, vemos que las expectativas turísticas se van disminuyendo y que cuando hay movimiento no hay consumo. Entonces todo eso hoy a Córdoba le preocupa mucho y a quienes tenemos la responsabilidad de gobernar, que hablamos mucho con el sector privado y articulamos política con el sector privado, obviamente nos genera una agenda intensa donde vemos con preocupación toda esta situación que está pasando en la Argentina. Daniel, los números son más que claros de lo que venís comentando. ¿Y qué escuchás del empresariado local? ¿Cuáles son sus preocupaciones hoy? Más allá de que está claro que es no vendo, pero ¿qué más hay detrás? ¿Cuáles son los miedos que ellos empiezan a afrontar? Bueno, nosotros hace un año que empezamos a ver esto, generamos con el gobernador Martín Yarlora políticas de estímulo impositivo y tributario para que las empresas inviertan. Hemos generado, en nuestro caso, ordenanzas de promoción de actividades productivas donde damos por 10 años la promoción de exenciones contra la erradicación de inversiones y generación de puestos de trabajo. Y eso en algunos rubros está funcionando muy bien y en otros es el único sostén de alguna inversión. Pero no estamos viendo lo mismo desde el sector nacional. Es decir, hoy estamos viendo, por ejemplo, que el impuesto a los combustibles, que es lo que grava quizá el insumo que se usa en todas las actividades, el 35% de la carga de un litro de nafta o de gasoil se le está llevando a la nación y no está volviendo. Y los sectores emprendedores, los empresarios, sobre todo el sector de la pequeña y mediana empresa, están muy preocupados porque se están cayendo las ventas, se caen los pedidos y empieza la incertidumbre. Hay muchísimas empresas que están hoy suspendiendo actividades, acortando horas de trabajo, y literalmente en muchos casos, que es la peor de las noticias, están suspendiendo gente o cerrando pequeñas y medianas empresas. Eso nos preocupa mucho, estamos siguiendo esto muy de cerca porque vos sabés que en una ciudad la primer puerta que una persona que se queda sin trabajo o una familia que no puede pagar el alquiler es la de la municipalidad. Lo vemos en nuestro sistema de salud que va incrementando mensualmente desde hace 1 año y medio la cantidad de gente que viene a la consulta, no porque se haya incrementado la población, sino porque gente que ha perdido la obra social o perdió la prepaga, y la primera y única respuesta que tiene es la del Centro de Salud Municipal, y eso se está viendo en Córdoba y se está viendo en toda la Argentina, porque mira, estuvimos con intendentes de todo el país en Tucumán la semana pasada, y todos planteamos y vemos el mismo escenario, y me parece que bueno, está faltando una reacción de la política económica del gobierno nacional para que empiece a atender esto. Creo que no hay que hablar solo de la cuestión financiera, sino que hay que adentrarse en lo que es un plan de desarrollo productivo, que es lo que le está faltando hoy a la Argentina. ¿Cuáles serían, si vos pudieras decidirlo, las 3 primeras o las 3 principales medidas que debería tomar el gobierno nacional para ayudar a un municipio como la ciudad de Córdoba? Bueno, mirá, primero que no soy quien, yo siempre soy muy respetuoso del rol que juega cada uno, pero sí, esto es un clamor generalizado, reitero, y lo dicen todos los intendentes de todas las provincias y de todos los partidos políticos, porque creo que acá me parece que está el tema central de esta oportunidad en la Argentina. A la Argentina le hace falta federalismo y pluralidad. Y yo creo que lo que hace falta es que nos escuchen, que se interprete lo que le está faltando hoy reitero, no hablo solamente por mí, y no soy vocero ni representante de los intendentes, pero
Sí, todos los intendentes cuando nos juntamos en las últimas reuniones nos está pasando esto. No estamos encontrando que se nos escuche. Nosotros entendemos también que la Argentina hace ya varios periodos presidenciales que viene equivocando el camino y, por ejemplo, la distribución de los ATN debería ser equitativa, de acuerdo a la cantidad de habitantes, y no como pasó en gobiernos anteriores, y este lo repite con billetera y látigo. Creo que bajar el impuesto a los combustibles, distribuir equitativamente los ATN, son dos proyectos de ley que los intendentes de todo el país le hemos presentado y que vamos a ir al Congreso a plantearlos y a luchar por ellos, porque creo que son dos medidas que pueden empezar a ayudar y que obviamente ojalá el gobierno entienda, recupere la capacidad de diálogo. Hace 11 meses que el activo más importante político que tenía el gobierno del presidente Milei, que era bajar la inflación, no está sucediendo. Hace 11 meses que la inflación no deja de subir y eso impacta y negativamente y directamente en todas las actividades. Y eso nos está perjudicando a los que estamos gobernando donde vive la gente, que son las ciudades y los pueblos. Claro. Si bien sabemos que el contexto es complejo, si tuvieses que elegir o pensar cuál podría ser un sector clave de desarrollo para poder acompañar en Córdoba, ¿cuál sería? Porque sabemos que está siempre presente el agro, desarrollar polo tecnológico. ¿Dónde podría haber una apuesta para un empresario que quiere invertir en la provincia? Córdoba tiene afortunadamente una enorme versatilidad y una cantidad importante de sectores que son dinámicos. Bien. La economía del conocimiento quizás en los últimos años ha sido el de mayor expansión y Córdoba en eso tiene una ventaja comparativa porque tenemos muchas universidades y hay mucha capacidad de formación de mano de obra calificada. Ni hablar la construcción. Hoy Córdoba está sosteniendo con mucho esfuerzo la provincia y la ciudad la obra pública, que da empleo directo a mucha gente y también indirectamente a muchos sectores que dinamizan la economía. Pero con lo que hacemos nosotros solos no alcanza. El sector automotriz está necesitando que mejoren las reglas de juego para poder dinamizar las exportaciones. El agro, ni hablar, que es una potencia económica, que obviamente si el gobierno eliminara las retenciones, esto redundaría en mejores inversiones que generarían mayor cantidad de puestos de trabajo. Hay muchísimas cosas. Yo soy muy respetuoso del lugar que me toca ocupar, pero estoy viendo desde este lugar que nuestra ciudad estaría mucho mejor si la nación empezaría a tomar políticas públicas que reactiven el consumo, que reactiven la producción, que dinamicen la economía. Todos sabemos la enorme cantidad de dificultades que había en la Argentina el día que asumió este gobierno, pero también sabemos que las dificultades las padecemos todos y que todos tenemos que ser escuchados. A todos nos eligió la gente y los intendentes concretamente, que es el rol que me toca ocupar a mí, nos estamos juntando y estamos planteando esto y lo hacemos de la manera más democrática porque, reitero, acá no hay un reclamo partidario, sino que hay un reclamo que es federal y es muy plural porque hay intendentes radicales, peronistas, del PRO, y todos estamos padeciendo lo mismo porque la gente que vive en nuestras ciudades lo padece. Fíjate lo que está pasando con el PAMI, que es muy grave y que es un problema que también agrava toda la situación en todas las localidades porque obviamente todas esas personas nosotros no le damos una excusa, le damos una atención médica y eso requiere que tengamos que invertir porque esa gente estaba atendida en otro lugar que ha cerrado porque no le están pagando y eso es muy grave y muy doloroso. Desde el punto de vista de las políticas públicas que están en tu ámbito, digamos, por el poder de compra municipal, ¿cómo dirigen esta compra pública para tratar de potenciar o de aliviar la situación de algunas empresas o de alguna mano de obra que está ociosa o que no ha perdido su empleo? Bueno, nosotros priorizamos obviamente a todos los proveedores locales y también en muchos casos con obras que pueden ser ejecutadas a cooperativas de trabajo. En situaciones de este contexto no hay que perder de vista a los eslabones más débiles de la cadena, que son los que primero salen de circulación ante una crisis. Así que obviamente tratamos de contemplar esas situaciones y obviamente siempre priorizamos en igualdad de ofertas a proveedores locales que son de calidad, que son competitivos y que son de acá. Cuando hablabas antes del turismo, la ciudad de Córdoba en sí, digamos, no es tan vista como un punto turístico, sino como un lugar de mucha industria, mucho desarrollo tecnológico. ¿Qué ventajas tiene la ciudad de Córdoba misma para la oferta turística, que a veces es un poco desconocida para el público que está más lejos?
Bueno, es primero la oferta que tenemos como ser el corazón y el núcleo de varios valles turísticos, el Valle de Punilla, Tras la Sierra, el Valle Parabachasca, las Sierras Chicas, que son los lugares que desde Córdoba uno recorre. En ese sentido hemos recuperado y mejorado mucho la conectividad aérea, se están haciendo inversiones en el aeropuerto para mejorar aún más la cantidad de vuelos que podemos recibir. Y en ese sentido también nosotros con la provincia trabajamos mucho para favorecer algo que el gobierno nacional criticaba mucho y que ahora parece que les gustó, que son los festivales, que mueven la economía naranja, y además la ciudad de Córdoba es centro elegido por muchísimos artistas internacionales para venir a actuar aquí, y obviamente estamos teniendo una muy buena repercusión porque en muchas provincias del norte de la Argentina o de la región centro es mucho más cómodo y más directo venir a Córdoba a ver un show que ir a Buenos Aires. Así que en ese sentido estamos generando una muy buena condición para mejorar la oferta. Hay proyectos de inversión en construcción de estadios cerrados, que es algo que a Córdoba también le vendría bien para mejorar todavía la receptividad y la capacidad de atender a estos artistas. Y eso nos genera obviamente un movimiento económico. Tener un estadio como el Kempes, tener la posibilidad que en Córdoba se pueden jugar los partidos con hinchada visitante, nos ha permitido competir y tener la prioridad a la hora de jugar clásicos o definir Copa Argentina o Copa Sudamericana, porque Córdoba tiene las condiciones de infraestructura y de seguridad para poder hacerlo. Así que esas son parte de las grandes atracciones que podemos mostrar, además de la belleza natural que nos rodea y a la cual desde la ciudad podés ir a todos los valles por autopista y con rutas iluminadas. Córdoba ha hecho una gran inversión Eso en iba a decir. infraestructura, Vos en rutas que nos permite eso. Perdón, vos mencionabas justo la parte de más conectividad aérea. Tuve la suerte de estar este verano en Córdoba y quedé gratamente sorprendida por la conectividad terrestre. Y eso hace que circule también la gente de Córdoba, porque hay otras provincias donde el turismo interno tampoco está tan motivado. A todos nos gusta ir desde otros... Bueno, yo soy Bariloche, pero para mí la conectividad en el sur no es tan sencilla. Además de que las distancias son notorias. En Córdoba, donde vayas, te encontrás gente de Córdoba también. Y eso creo que también es un atractivo o un valor agregado. No te tenés que ir mucho más lejos de tu provincia. Estando en las condiciones complicadas, me parece que poder vacacionar es un valor fundamental también. Absolutamente, y es uno de los pilares de nuestra economía. Nosotros decimos que el turismo es la industria sin humo, pero realmente Córdoba ha crecido mucho, pero también porque ha habido mucha inversión. Fíjate que el gobierno nacional ha negado la obra pública, lo asociaban por la corrupción, y si vos no tenés obra pública no hay posibilidad de desarrollo. Nadie elegiría una provincia para ir a vacacionar si no tenés forma de llegar por buenas rutas, no tenés una buena comunicación, no tenés gas natural. Córdoba ha hecho 3.400 kilómetros de gasoducto que permiten hoy que todos estos lugares puedan mejorar la calidad en la cual te reciben y mejorar la capacidad de inversión, pero eso es un Estado eficiente, un Estado presente y una articulación muy fuerte con el sector privado. Acá trabajamos mucho con las cámaras gastronómicas, hoteleras, los escuchamos mucho y muchas de las cosas que hacemos tienen que ver con los acuerdos que hacemos con ellos para que ellos puedan trabajar bien, recibir más gente y que Córdoba obviamente tenga una mejor dinámica económica. Estamos hablando con Daniel Pacerini, que es el intendente de la ciudad de Córdoba, de la DOCTA, para aquellos que la conocen también desde lo universitario. Daniel, te cambio de sector. Respecto del clúster tecnológico que tiene Córdoba y todas las derivaciones, ¿esto combina, digamos, la nueva economía con la economía industrial tradicional de las automotrices, de tanto metalmecánica, digamos, agromecánica? ¿Cómo se vinculan todos estos sectores? ¿Cómo conviven bajo el mismo cielo, digamos, y bajo el mismo municipio? Bueno, la verdad que el clúster tecnológico es un orgullo de Córdoba, es el que tiene más trayectoria en la Argentina. Hace 25 años, este año el clúster cumple 25 años, está organizando un gran evento que lo vamos a hacer en el último trimestre del año, donde los vamos a acompañar. Nosotros estamos orgullosos porque emplea mucha gente, hay mucha inversión de capital y comenzó a desarrollarse en el 2001. Entonces era gobernador José Manuel de la Sota, que tuvo esa visión, porque Córdoba tiene muchas universidades y él vio lo que estaba pasando en otros lugares del mundo y quería que en la Argentina pase primero en Córdoba. Y Córdoba hoy, a nivel latinoamericano, es una de las ciudades que encabeza
todo lo que tiene que ver con la tecnología, con la economía del conocimiento y la industria del conocimiento. Así que tenemos una enorme cantidad de empresas, hay mucha generación de mano de obra. El desafío de hoy es la inteligencia artificial. Somos la primer ciudad de la Argentina que ha desarrollado un programa de inteligencia artificial para todo lo que es la gestión municipal, que lo estamos presentando ahora, que se llama justamente Midocta. Y obviamente la articulación que tenemos con ese sector es muy potente y obviamente estamos orgullosos justamente de que esto no sea una paradoja, ¿no? Pero toda la articulación que tenemos con el sector privado para nosotros es una de las mejores políticas públicas porque le damos sostenibilidad en el tiempo y garantía de que puedan desarrollar una inversión y que no le vamos a cambiar la regla de juego. Daniel, nosotros siempre tratamos de recorrer un poquito el currículum de los entrevistados y tu currículum es bastante sorprendente porque vos cambiaste el guardapolvo blanco y el estetoscopio por la política. Estudiaste medicina y desde joven, pero supongo que habrás ejercido la medicina, no sé qué especialidad tenés. Fuiste primero concejal en Cruz Alta, que es un pequeño pueblo, digamos, me animo a decir, una ciudad pequeña cerca de Santa Fe. Y después, bueno, cambiaste un poco de profesión, cambiaste de lugar. ¿Cómo fue este recorrido, primero desde lo médico hasta lo político, con el antecedente, por supuesto, histórico en Córdoba de Arturo Illia? Y luego de una pequeña ciudad a la gran ciudad del interior, digamos, del Mediterráneo Argentina. Bueno, en primer lugar, yo llegué a la política desde la medicina, tengo 2 especialidades, soy médico generalista y soy toxicólogo, es algo que me gusta de los 5 años y obviamente al conocer muchas realidades de mucha comunidad que lamentablemente padecía postergaciones y no podía resolver su problema de salud, era claramente porque entendía que desde la política podía hacer algo más. Así que hice todo ese recorrido que contaste y estoy convencido de que es el mejor recorrido que uno puede hacer. Creo que para llegar a un cargo importante hay que conocer todas las partes de la gestión, inclusive ser opositor y luego ser oficialista es algo que sirve mucho, porque si no, mucha gente habla por hablar, habla sin saber y cree que esto es arte de magia y acá no hay ni truco ni magia. Así que me sirvió muchísimo. Y hoy yo sigo ejerciendo mi profesión, los días sábados atiendo, soy voluntario de una misión que tiene un cura, el padre Oberlin, aquí en Córdoba, donde asisto a personas que están con problemática de consumo. Y eso me hace muy bien, primero porque hago lo que me gusta, que es ejercer mi profesión, mi vocación de servicio, pero sobre todo por estar cerca de una problemática que por ahí gran parte de la política no entiende, no conoce y obviamente no comprende luego cómo decidir. Así que eso para mí es algo importante, algo que digamos, me sirve como para interpretar en tiempo real un tema muy grave, de mucha vigencia, y que obviamente es una problemática social con consecuencias que el Estado debe atender, debe interpretar y debe conocer. Así que para mí es muy importante hacer ese recorrido y creo que uno tiene que aplicar lo que va conociendo, armar equipos y sobre todo no perder la capacidad de escuchar. Creo que ser médico me permite tener una buena capacidad de escucha, que es para mí la primera parte del diálogo. Dialogar no es hablar tanto, sino que escuchar más. Tener las orejas grandes más que la boca grande. Que la boca grande. Así es. Sobre todo abiertas. Sí, exactamente. Claro, que no estén de adorno. Bueno, Daniel Pacerini, intendente de la ciudad de Córdoba, muchas gracias. Muchas gracias. No, chicos, gracias por el contacto. Realmente es bueno conocernos, es bueno que por ahí tengamos esta oportunidad que ustedes me dieron de poder hablar así con absoluta libertad de todos los temas. Creo que a la Argentina le hace falta mucho diálogo y sobre todo mucho federalismo y pluralidad. Así que ojalá que de esta charla, si quedó algo de eso, habremos logrado el primer objetivo. ¿Y así quién te dice que nos podemos estar volviendo a conectar para los 25 años con el gran evento? Así es. Bueno, desde ya los agendo porque los voy a poner en contacto porque va a ser un evento realmente a la altura de la historia de Córdoba, pero sobre todo a la altura de la historia del clúster tecnológico Córdoba, que es un orgullo porque fue el primero de 8 clústeres muy activos que funcionan en la ciudad y son referentes. Así que estamos muy orgullosos de ellos. Fantástico. Buenísimo. Bueno. Gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente.
Disponible en Flow, canal 324. Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines. Radio Cultura. Escucha nuestra programación en vivo en fmradiocultura.com.ar. Bien, retomamos en M de Medianas y en este momento vamos a conectarnos con Fabián Amico. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan ahí? Espectacular. Te escuchamos muy bien. Muy bien. Ah, fenómeno. Siempre te traemos con contextos fáciles, Fabián. Sí. Siempre. Pero si fuéramos felices, ¿viste? Sí. Con la economía sin problemas estaríamos todos haciendo terapia, ¿viste? Recién le Con decía a otro tipo de Carlos, problemas, ¿no? siempre con preguntas tranquilas para que nos pongas al tanto de nuestra coyuntura económica. Fabián es un macroeconomista muy reconocido, con mucha gente formada en sus clases, en sus cátedras, acá en Brasil, en Argentina, en Brasil. Actualmente estás también con mucha actividad académica, ¿no, Fabián? Sí, la verdad que sí, estoy haciendo cosas justamente con colegas brasileños también y bueno, viendo cómo se desarrolla la cuestión, digamos. Bueno, Fabián, yendo al punto o al tema que cada 6 meses nos inquieta, si fuera por la situación te deberíamos llamar una vez por mes, pero claro, tampoco vamos a abusar de la paciencia. Podemos pedirles audios grabados y los reproducimos después en el programa. No importa cuándo escuches esto. Claro. No hay problema. ¿Cómo ves la situación macro, dado el dólar planchado, la situación de la deuda, que es cada vez más explosiva, se puede decir, y por supuesto la actividad económica que está por el suelo, salvo excepciones, digamos? Esta especie de letra K, no con connotaciones políticas, sino por el dibujo de la letra K, pero con un brazo superior muy finito, que demanda muy poca mano de obra y que crece, energía, minería, agro, y un brazo inferior de la K que se cae a pedazos, como la industria en primer lugar, y también la construcción y tantos otros sectores, ¿no? Mirá, empecemos por el final, por ahí después volvemos, pero ahí hay 2 temas que vos mencionaste de los 3, que son más inmediatos, que es el tema de la actividad y el tema del mercado cambiario. En el tema de la actividad, yo me rehúso bastante a lo que hacen otros colegas de hablar de heterogeneidad del crecimiento, ¿no? Porque la macro es justamente la cuestión del agregado. Claro. El resultado del sistema. Sí. Y el resultado del sistema es que la economía está cayendo, según los indicadores oficiales. Entonces, siempre que la economía cae, vos vas a la economía de Turquía, cuando la economía tiene una contracción, hay sectores que están subiendo. Claro. Con ese criterio siempre estaríamos en una situación heterogénea. Claro. Porque, es una forma de suavizar el diagnóstico, digamos. Y claro, de ser condescendientes, hay mucha gente tratando de no ser antipática con el gobierno. Claro. Yo soy respetuoso de eso, pero digamos, la realidad es que
Si la economía en 2011 se estancó, había sectores en 2011 que estaban creciendo. Yo no me acuerdo ninguno de estos analistas diciendo que el crecimiento era heterogéneo. Claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, se estancó, digamos. Se estancó, cayó, subió, es un indicador agregado. La economía está, según los indicadores oficiales, cayendo. ¿Por qué está cayendo? Porque esa heterogeneidad tiene implicaciones sobre el agregado. ¿En qué sentido? Cuando vos tenés una economía como la Argentina, que en la comparación regional tiene un mercado interno grande, todavía hoy, a pesar de que se ha reducido por el efecto de los ajustes, tiene un mercado interno grande como lo tiene Brasil, como lo tiene Colombia, en menor medida Uruguay, pero también. En estos países, cuando vos haces ajuste del gasto público y de los salarios, es muy difícil que la economía pueda crecer, por esta razón, que es estructural. No depende de la elección política o ideológica del gobierno de turno. Claro. Si mañana viene un gobierno peronista, le va a pasar lo mismo. Si quiere crecer a partir de los sectores exportadores, le va a resultar muy difícil. Claro. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Lo que vos dijiste, la industria crece liderada por 3 o 4 cosas. Crece porque crece el consumo de bienes industriales que la industria produce. Crece porque crece la inversión pública y eso tracciona sectores que producen insumos básicos para la obra pública, ¿no? Crece porque crecen algunas exportaciones, la industria exporta 20% de su producción, básicamente Brasil, y alguna cosa más. El consumo financiado con crédito puede llegar a afectar una parte, no muy grande, pero una parte importante del producción de bienes de consumo durable, automóviles, por ejemplo, ¿no? Pero vamos, si vos no tenés esas cosas moviéndose, ni la industria ni el comercio crecen, entonces el mercado interno se desploma, entonces es muy difícil que el sector exportador pueda compensar. De hecho, fíjate que no compensa. En Vaca Muerta el empleo está creciendo a tasas impresionantes, pero nadie se entera, claro. Digamos. La minería está cayendo un poco el empleo, el agro genera muy poco empleo. Entonces, para que la economía crezca de manera más o menos sostenida, más o menos normal, como todo el mundo aspira, tiene que crecer la industria, el comercio, la construcción y tiene que crecer el mercado interno. Y eso no es muy compatible con el ajuste macroeconómico en curso. Ese es un primer problema. El otro tema que vos mencionabas que es interesante es el tema del tipo de cambio. Mucha gente puso el foco en el hecho de que históricamente en Argentina, y no solo en Argentina, en América Latina, hay una relación inversa entre el nivel real del dólar, el tipo de cambio real, y el salario real. Es decir, cuando yo devalúo la moneda, como cualquier argentino sabe por experiencia repetida, hay inflación, la inflación provoca la caída de los salarios reales. Y cuando yo mantengo estable el tipo de cambio, por el mismo mecanismo, pero inverso, puede abrir la posibilidad de que el salario real aumente. Entonces, hay gente que ha señalado la aparente paradoja, digamos, de que vos tenés el tipo de cambio estable, incluso ahora no, pero hace 20 días atrás el valor nominal caía, el tipo de cambio real apreciado y los salarios reales cayendo. ¿Qué pasa? Bueno, un amigo mío decía con mucha propiedad, es como decir que la ley de la gravedad no funciona porque los aviones no se caen. Claro. Básicamente, el tipo de cambio, la apreciación cambiaria, está conteniendo la inflación de alimentos, excepto la carne, que podemos hablar aparte de eso, pero el problema es que los precios regulados en toda la era Milei crecieron más de 2 veces que la inflación promedio. Claro, es decir, para simplificar en la cabeza la intuición del que nos estás escuchando, es que los servicios básicamente, o el combustible, o las tarifas digamos, de gas, agua, transporte, etcétera, aumentaron mucho más de lo que lo que se llama básicamente la inflación núcleo, la inflación de mercancías, lo hace. Con lo cual eso más que compensa el descenso o el freno de los bienes, digamos, transables. Exactamente, y un agregado importante. Si vos tenés que ese sector, precio de servicios regulados, privados y públicos, Sí. es el motor principal de la inflación, quiere decir que lo que te está apreciando el tipo de cambio real es ese factor. Sí. Y ese factor es un factor que lo decide el gobierno. Por eso se llaman precios regulados.
Entonces digo, porque hay gente que dice ahora, no, viste, el salario en dólares está muy alto, ¿no es cierto? Entonces hay que ajustar esto, hay gente que está proponiendo una devaluación, vos vas a ajustar el salario y después vas a estar obligado, si querés mantener el valor real de las tarifas, a ajustar las tarifas de los servicios públicos de nuevo. Con lo cual vas a tener un shock inflacionario muy importante, muy improbable que dinamices algo importante en el comercio exterior, porque es bastante insensible el comercio exterior de Argentina a las variaciones del tipo de cambio, Claro. y vas a provocar una caída del salario real aún mayor, digamos. Entonces, por eso digo, hay que tener cuidado con esto, porque efectivamente el salario real cayó, y no cayó tanto gracias a que hubo cierta estabilidad cambiaria, ¿se entiende el punto? Claro, sí, sí. Habría caído más si el tipo de cambio se hubiese movido, porque el tema de los precios regulados, ¿no? Que es inédita la suba, digamos. ¿Por qué crees vos Entonces, que la tasa de desocupación no creció al nivel de lo que cayó la industria y la construcción? ¿Es cierto que hay una especie de fuga hacia las aplicaciones? ¿Que el termómetro que mide la desocupación está un poco dañado, está un poco anticuado? ¿Cuál sería el fenómeno para Que es más cara. Claro, porque para comparar con los 90, digamos que cada caídas semejantes, rápidamente la Sí, las oleadas de desocupación gente. llegó a 2 dígitos, ¿no? claro, ahí hay un tema que es, hay algunas diferencias con los 90, ¿no? Pero de todas formas, hay que tener en cuenta que en los años 90, primero en los años 90 vos tuviste un proceso de privatizaciones inicialmente muy feroz, muy salvaje, en empresas con mucho empleo, ¿no es cierto? Ferrocarriles, yo no me Claro. acuerdo de las cifras, Carlos, nosotros, yo me acuerdo que nosotros mirábamos esas cosas Sí. en esos años, digamos, eran cifras estrafalarias, con lo cual a vos te daba una situación bastante paradójica, que era, inicialmente en la convertida la economía crecía y el desempleo aumentaba, cosa que se da muy pocas veces en la historia, eso. Ujú. Cuando la economía crece y crece con fuerza, el desempleo tiende a bajar. Y en ese momento subía. Pero también aumentó mucho algo que antes no estaba de esa magnitud y esa persistencia, que fue la informalidad. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa que vino pasando desde el 2016-17 en adelante, que es cuando la economía entra claramente en estancamiento, digamos, es cuando la economía se estanca, todos los años hay, nadie sabe bien la cifra, 300.000, 400.000 nuevos jóvenes que se suman al mercado de trabajo. Ujú. Cuando la economía se estanca y no genera empleo, no estoy hablando de que destruya, digo, no genera nuevos empleos, esa gente se suma al mercado y tiene que hacer algo. Ujú. En general, el primer recurso en países donde no hay protección social, no hay subsidio al desempleo, como Argentina, digamos, o América Latina, esa gente va al sector informal. Algo va a hacer. Entonces, cuando la economía se estanca, pasa un fenómeno raro, que es que aumenta el empleo informal, que en las estadísticas oficiales es registrado como alguien que está ocupado, Ujú. justamente. Entonces, el desempleo abierto no te aumenta tanto inicialmente. Y eso es un poco lo que estuvo pasando hasta ahora, ¿no? Claro, el problema ¿cuál es? Vos tenés, para ponerle un nombre, una etiqueta popular, la uberización. Sí. Claro. Bárbaro. Ahora, vos tenés gente que sale del sector privado, registrado, Solo para y estar va a la ocupado. uberización. La uberización no es infinita. Claro. En un momento empieza a ver quiénes son los que contratan Uber. ¿Son sectores del trabajador del sector formal o los mismos informales? Cuando esa gente empieza a tener caída de su poder adquisitivo, pérdida de empleo, empieza también a Recortás todas las repercutir en opciones de uberización. el empleo en el sector Uber, digamos, por así Claro. decirlo, ¿no? Entonces, ahora te empieza a subir el desempleo lentamente por esta misma razón que estamos hablando. Esto no es algo típico de Argentina, esto pasa en toda América Latina, digamos, ¿no? Es una dinámica. Viejos economistas keynesianos lo llamaban desempleo disfrazado, Ujú. porque esa gente está en trabajo de baja productividad, ganando poco, digamos, y podría, y lo más importante, a diferencia de la visión convencional, es que esa gente capaz que tiene capacitación para hacer un trabajo más productivo y ganar mejor remuneración, y no tiene la posibilidad, No porque tiene acceso. no hay oferta, digamos, ¿se entiende? Entonces, estuvo pasando eso, y esto abre la puerta de que empiece a subir, como está pasando lentamente, el desempleo abierto, ¿no? Ujú. Bueno,
Y entramos en una situación, te diría, más complicada que en los 90, porque el sector privado registrado hoy ya está lleno de ocupados plenos pobres, Claro. que en los 90 no era tan evidente. Era el que ¿No es cierto? trabajaba. Nosotros nos acordamos, en los 90 el que trabajaba formalmente no era pobre en general. Claro, claro. Después la pobreza te empezó a subir asociado al desempleo, Claro. y tuvo una explosión, digamos, la pobreza. Pero digamos, el que tenía trabajo, más o menos, hoy no pasa eso, Claro. Eso no estamos en la misma situación. Entonces es más complicado, es más complicado. Hace no muchos años se hablaba del tan esperado segundo semestre. Con lo que vos decís, para quienes no somos tan conocedores, más allá de que seguimos temas de economía y demás, pareciera que hay algo que se estabilizó, pero estamos viviendo en un metaverso, digo, es una falsa ilusión de estabilidad, o en realidad es una pausa y viene algo más complicado. Digo, yo sé que es difícil, parece que te pedimos que hagas futurología, pero para un empresario que tiene que tomar decisiones, ¿qué otras alertas mira o invierte? Acá una consultora nos decía que se ponga fit hacia adentro. ¿Hacia dónde van de cara a este segundo semestre? Un empresario no necesita que yo le diga qué hacer porque ya lo sabe. Si vos, mirá, el INDEC saca una estadística interesante, que es una encuesta que se hace a las empresas, sobre cómo qué prevén que va a pasar con el nivel de actividad en los próximos meses, ¿no? Y más del 65-70%, no me acuerdo de la cifra, dice que va a caer la demanda. Uh-huh. Por lo tanto, la consecuencia de eso es, primero, no van a invertir, porque si yo estoy usando mi capacidad instalada al 50%, ¿para qué voy a ampliar la capacidad instalada si estoy usando la mitad? No tiene sentido. Entonces no van a invertir. Cuestión que es absolutamente racional. Esto no es una crítica a las empresas, digamos, todo lo contrario. ¿Cómo vas a invertir si tenés la mitad de la máquina que estás usando? Entonces, y el otro tema es el empleo. ¿Vas a contratar trabajadores? Y no, ¿para qué voy a contratar trabajadores si el que tengo trabaja la mitad del tiempo? Digamos, entonces, de hecho, si uno mira, por ejemplo, algún indicador que aproxime la inversión, por ejemplo, la importación de bienes de capital está cayendo. Con lo cual, están cayendo las importaciones en general, claro. Pero como nuestras importaciones están fuertemente determinadas por el nivel de actividad interno, porque tiene que ver con la importación de equipos de capital, bienes intermedios, todo eso está cayendo. Eso es un indicador de que está cayendo la actividad y de que está cayendo la decisión de inversión. Entonces, ahí los empresarios no pueden hacer mucho. Yo me acuerdo siempre, lo digo, lo que le pasó a Macri, ¿no? De que Macri, y a Milei le pasó lo mismo hace unos meses atrás, en una conferencia con empresas, dijo lo mismo. Dijo, nosotros hicimos todo bien y ustedes no nos responden. Y el problema es que tiene una visión de la economía equivocada. Él piensa que hacer ajuste fiscal es devolverle ahorro al sector privado, y el sector privado, por un arte de magia, va a convertir ese mayor ahorro en inversión. Y lo que en realidad ocurre es que cuando vos haces ajuste, el mercado interno se achica, los empresarios venden menos e invierten menos forzosamente. Digamos, porque si no van a perder plata, ¿no? Entonces, me parece que eso está pasando. Ahí hay una cosita que déjame agregar sobre la estabilidad. Hay que definir bien a qué estabilidad nos referimos. La estabilidad cambiaria financiera es un hecho hoy. Uh-huh. Hay estabilidad cambiaria y financiera. La discusión ahí entre los analistas es qué tan persistente puede ser esto hacia adelante. Y la otra es la estabilización macroeconómica en términos de nivel de actividad, que la actividad está cayendo. Uh-huh. Estamos entrando en un periodo de contracción, ¿no? En cuanto a la estabilidad cambiario-financiera, un problema principal es que el riesgo país no baja lo suficiente como para hacer posible, digamos, la refinanciación de los vencimientos a una tasa más o menos civilizada, digamos. Si bien se estancó en 500, hay alguna provincia que se estancó en 500, ¿cómo? 520, 530 y de ahí no puede perforar. Exactamente, y eso te da una tasa efectiva de 8 o 9 puntos, digamos, claro, que es en dólares, que es un despropósito, digamos. De todas formas, ahora vamos a hablar, si querés hablamos de eso, vos estás hoy entrando dólares algunas veces con tasas cercanas a ese número. Uh-huh. Está el sector privado endeudándose, y eso no puede ser eterno. El sector privado no puede tomar deuda todo el tiempo en dólares.
eso entra a dólares al mercado local, parte de eso los captura el Banco Central, eso mantiene el dólar estable y eso hace propicia la posibilidad de que el sector agropecuario, que tiene una importante cosecha, pueda efectivamente liquidar dólares porque le conviene financieramente. Acuérdense que en la época de Massa, cuando vos tenías brecha cambiaria, presión cambiaria, Retenía. el que tenía dólares los guardaba, Claro. digamos, exactamente. Entonces eso también forzó mucha liquidación. Ahora, ¿cuál es el problema? Lo que dice Carlos, el riesgo país llegó a un punto y no baja, ahora empezó a subir un poco. Entonces, mirando hacia adelante, ¿qué le pasa a las consultoras de mercado y a los inversores? Che, para adelante viene el periodo preelectoral. ¿Qué va a ocurrir con el mercado cambiario en un periodo preelectoral? Capaz que se pone un poco más presionante, ¿no? Porque se va a reactivar la demanda de dólares, porque la incertidumbre, etcétera, etcétera. Se va a acabar la estacionalidad del agro, de liquidación de dólares. Las empresas, hoy las ON están generando cada vez menos dólares, porque lo que decimos, no se pueden endeudar permanentemente en montos muy grandes. Entonces es muy probable que esta situación no se sostenga, por lo menos como la estamos viendo ahora, no estoy hablando de ningún escenario catastrófico. Y ahí, la novedad que introdujo Milei en el financiamiento externo hay que ver cómo se mantiene, que es la novedad del amigo americano. Claro, de Bessent y Trump que decidieron respaldarlo financieramente. Exactamente. Exactamente. Hay que ver cómo funciona eso, si eso se mantiene, y ahí, porque ese es el prestamista de última instancia Claro. del gobierno argentino. Claro. Digamos. Entonces hay que ver qué hacen los amigos americanos respecto de esta situación hacia adelante. ¿Qué le va a pasar a Trump con todo este entramado que tiene interno, más la guerra y toda esa cuestión? Bueno, eso es difícil de ocultar, pero yo creo que esa estabilidad básicamente depende de estas cuestiones y no es tan fácil sostenerla. En cuanto a la otra, en la medida en que el ajuste se mantenga a rajatabla, como está haciendo el gobierno, porque supone que el ajuste es garantía de la otra estabilidad, de la estabilidad financiera cambiaria, la economía tiene que contraerse, no tiene más remedio, digamos. Ahora, el gobierno No hay también, forma. De hecho, discúlpame, tiene como una lógica de mantener lo que llama el superávit fiscal, que es bastante cuestionable porque está pateando pagos y obligaciones. Pero digo, una actividad que se contrae implica una masa tributaria o digamos una masa de aplicación de tributo más pequeña, con lo cual el ingreso cae y entonces parece como un perro un perro que se muerde la cola o una espiral que va creciendo, que va complicándose, ¿no? Porque la masa impositiva va retrocediendo, entonces ¿cómo hace para seguir dando por lo menos paridad en cuanto al déficit, ¿no? sí, ahí hay otra cosa metida que justamente son dos mecanismos distintos. Cuando el gobierno pretende equilibrar el presupuesto ajustando el gasto público, lo puede conseguir. ¿Por qué lo puede conseguir? No es que va a generar más déficit por caída de la recaudación, porque la recaudación es una T, un porcentaje menor, es un coeficiente menor a 1 que recauda sobre el PBI y el gasto está bajando en 1. O sea, va a conseguir achicar el déficit al costa de caída de la actividad, Claro. como vos bien dijiste. Ahora, ¿cuál es el problema que se suma en nuestras economías en los despegues y en las recesiones? Que la gente en las recesiones, ¿qué hace? Deja de pagar impuestos, Claro. que es algo totalmente distinto a lo que veníamos diciendo en el ejemplo anterior. O sea, no es que cae la recaudación porque la gente paga una alícuota, la misma alícuota sobre un ingreso que cayó, sino que no te paga la No alícuota paga. directamente. O se va a lo informal Entonces, o no paga. empieza a haber Claro. evasión. Claro, exactamente. Cosa que no pasa en las expansiones. Por eso hay una cosa que se detecta en los estudios empíricos, que la recaudación es fuertemente procíclica. Okay. Cuando vos expandís la actividad, crece más que la actividad de recaudación. Vos decís, ¿cómo crece más? Crece más porque se formalizan actividades, Claro. básicamente. Claro. Se formaliza trabajo, se formalizan negocios, hay gente que antes no pagaba, ahora tiene que pagar porque encima el sistema, hoy la cuestión electrónica hace mucho más difícil también la ilusión y la evasión. Claro. Pero cuando vos estás estrangulado, esto es una situación que uno puede comprobar en miles de empresas que están al borde de la supervivencia, bueno, no pueden pagar los impuestos, no los pagan, digamos.
Y ahí termina siendo una decisión del gobierno si esa empresa quiebra o no quiebra. Digamos, y esto lo hemos visto montones de veces en situaciones de crisis, ¿no? Entonces, en buena medida pasa eso. Vos fíjate que hay no solo una deuda explosiva en el caso de las familias, Sí. sino que también hubo casos de muchas empresas, incluso empresas importantes, en convocatoria de acreedores, digamos. Entonces, eso te da una pauta, digamos, de cómo es la situación financiera respecto de esta cuestión también, ¿no? Para 2000, brevemente, porque ya estamos a punto de cerrar, para 2027, o ¿vos qué imaginás como salidas o qué perspectivas le ves, incluso desde el punto de vista político? Mirá, políticamente yo lo que estoy viendo es una cosa que era previsible, que es un proceso lento, que es un deterioro del gobierno por esta situación. Esta situación deteriora a cualquier gobierno, Claro. ¿no es cierto? Cualquier gobierno. Lo que está empezando a ocurrir, el otro día otro periodista que me entrevistó hablábamos de lo mismo, ¿no? Más allá de la opinión que uno tenga de Axel Kicillof, hace un año atrás Kicillof era una voz única diciendo ciertas cosas, y ahora hay ciertos tipos del mercado que dicen lo mismo que Kicillof, Claro. por ejemplo. O sea, empieza a haber gente de distintos sectores haciendo alusión a una situación de crisis que el gobierno tendría que resolver, tanto por derecha como por izquierda, Claro. tanto por los populistas como por los liberales, digamos, ¿no? Entonces empieza a haber una posición donde, la heterogeneidad hay que resolverla, la economía tiene que crecer, digamos, la inflación tiene que controlarse, ¿no? Es cierto que del lado más conservador le piden milagros a Milei, esto hay que decirlo, por pobre Milei, ¿no? Porque le están diciendo que haga ajuste el gasto público, que suba las tarifas, que devalúe la moneda, que controle la inflación y que recupere la economía, ¿viste? Eso, la verdad, no se lo pediría a nadie, pues Claro. magia eso, ¿no? Pero bueno, yo veo eso, veo un deterioro. Es muy probable que, y ahí agrego esto rápidamente, así cierro, lo del riesgo político. Yo creo que hay un abuso, digamos, excesivo de la figura del riesgo político, porque Milei va a llegar al final de su gobierno y no pudo bajar el riesgo país, y eso es culpa del riesgo político. Estuviste 4 años, no pudiste bajar. Si el gobierno no puede bajar el riesgo país y volver al mercado y refinanciar la deuda, es un problema de la política del gobierno. Lógico, lógico. Y esto es lamentable, pero esto es una lección también para los opositores, Seguro. para que tengan cuidado, digamos. Hay que acordarse que el gobierno de Cristina Kirchner en 2015, un gobierno, podríamos decir, odiado por los empresarios y por los poderes financieros internacionales, tenía un riesgo país de 500 puntos básicos. Claro. O sea, ¿cómo es? 11 el mismo años, riesgo país que tenemos ahora que no podemos bajar. 11, 12 años pero no después. tenía la deuda. Sí, Está claro. muy bueno. No tenía la deuda, claro. Bien. Claro, Bueno, claro. Para mí fue una clase, así que me dediqué a abrir las orejas como dijimos antes. muchísimas gracias, Fabián Amico, macroeconomista, profesor de macroeconomistas. Y bueno, hasta la próxima ocasión que nos puedas un poco iluminar sobre lo que está pasando en la economía argentina. Así es. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y nos despedimos hasta el próximo lunes. Así es, gracias Leo. Gracias Leonardo Justi por la operación técnica como siempre y gracias a toda nuestra audiencia y nos esperamos en M de Medianas.